Buenas tardes, disculpen la demora. Bienvenidos a la clase de medicina legal. Esta semana, la semana número 4, vamos a tratar los siguientes temas: maltrato relacionado con la familia y los delitos sexuales, cómo se da la preservación de los indicios y el manejo de la situación de víctima, embarazo y aborto y aquellas complicaciones que se desencadenan. Nuestros objetivos: conocer los aspectos médico-forenses derivados de la comisión de delitos contra el poder y la libertad sexual, incluyendo la violencia doméstica, conocer los conceptos y los aspectos legales del delito de aborto, y de ambos conceptos entonces sus implicaciones jurídicas, las técnicas de pruebas periciales por el médico forense y las médico-legales de acuerdo a los hallazgos y la redacción del informe final. Como primer punto, la violencia doméstica y de género. Según la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud en 1994, organizada y promovida por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la violencia es un creciente problema de salud pública demostrado por los alarmantes aumentos de las tasas regionales, tanto de mortalidad, morbilidad y discapacidad, así como aquellos efectos abrumadores sobre los años de vida perdidos y los efectos psicosociales en la población. Recordemos que la violencia entonces puede ser física, psicológica y económica, y siempre van de la mano las tres. La violencia doméstica también se le conoce como violencia familiar o intrafamiliar. Es una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que afectan la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, desencadenando profundas repercusiones negativas en la salud tanto del individuo como de la sociedad. Según la Ley 13 del 18 de diciembre del 2007, promulgada en Andalucía, España, se definen holísticamente ciertos conceptos, entre ellos violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Parte de esto lo van a tratar durante el desarrollo del taller número 5. En cuanto al aspecto de la evaluación en la clínica forense y de acuerdo a lo que dispone nuestra legislación, es decir, aquí en la República de Panamá, la violencia doméstica es una agresión física entre personas, ya sea casadas, unidas, personas unidas con menos de 5 años, pero que acrediten una intención de permanecer juntas. También se da entre parientes cercanos, personas que hayan tenido hijos juntos, hijos menores de edad, hijos no comunes o que convivan o no en la misma familia. En esta categoría también van a entrar entonces las personas que en algún momento tuvieron un vínculo con la víctima, aunque este ya haya terminado cuando se da la agresión. Esto es común verlo en la violencia doméstica, en los femicidios, cuando las parejas se separan y tiempo después una de las dos partes agrede a la otra parte de la pareja e incluso puede cometer homicidio. Esta evaluación entonces se va a enmarcar en dos tipos de investigaciones penales: aquellas que investigan las lesiones personales y aquellas que investigan los delitos sexuales. La violencia doméstica también tiene cierto porcentaje de incluir delitos sexuales, no solamente es algo a los golpes o a los gritos o controlando el dinero, sino que también existen situaciones en las que se involucran violaciones. ¿Qué es importante? Determinar durante la investigación si existe agresiones recurrentes, si hay una relación con el consumo de sustancias tipo drogas o alcohol, ya sea por parte de la víctima o del victimario, y que la violencia de género o violencia doméstica también puede darse en otros entornos, no solamente el familiar, sino también en el ámbito social y laboral. Entre estos entonces se incluye en la legislación el acoso laboral.
Durante el examen físico, ¿qué buscamos? Preferiblemente que el ente que esté investigando el hecho nos oriente hacia qué desean conocer. ¿Ok? Pero también el perito forense va a referirse a lo que la persona le está diciendo. El objetivo principal es establecer y documentar la presencia o ausencia de lesiones traumáticas, incluyendo las heridas de defensa, algún tipo de lesión en patrón y también la recolección de evidencias si corresponde al caso. Vamos a examinar completamente la superficie externa del cuerpo. Esto debido a que quizás queremos evaluar la presencia o no de equimosis, queremos incluir dentro del examen o del informe pericial cualquier cosa que la persona no recuerde. Recordemos que durante estos eventos se da cierto aumento de estimulantes dentro del cuerpo, es decir, hormonas como la adrenalina, que quizás afectan un poquito la memoria, además del trauma que sufre la víctima. Esto hace que su memoria les pase una mala jugada y quizás en el momento del examen o al momento de la denuncia, él no recuerde ciertas cosas, él o ella no recuerde ciertas cosas que sucedieron durante el ataque. Entonces, por eso es bueno hacer un examen completo de la cabeza a los pies, aunque la víctima o el agente instructor que nos está solicitando el examen nos lo pida. El certificado de incapacidad final va a incluir tanto la incapacidad laboral como la capacidad física hasta la recuperación. Es como el ejemplo que les di hace 2 semanas. Si a mí me operan, yo tengo una incapacidad por 15, 20 días, dependiendo del tipo de cirugía, pero tengo una recomendación de 1 a 3 meses para no realizar esfuerzos físicos. Es lo mismo con las lesiones y esto ya lo vimos. Debe incluirse en el certificado también cualquier tipo de afectación psíquica y física que corresponda al hecho investigado. Es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad que le corresponde a la investigación de los casos de violencia de género y violencia doméstica. Además que con todo su equipo de profesionales debe hacer una evaluación integral de las partes involucradas y absolver cualquier consulta de las autoridades relacionadas tanto a los informes periciales como a las dudas durante la investigación y alguna otra cosa que surja posteriormente. Cuando hablamos de una valoración forense integral, debemos recordar que la respuesta o el informe pericial debe contener más que nada el aporte de un equipo de profesionales. ¿Qué van a hacer? Cada profesional va a emitir un informe forense, luego van a consultar estos informes y van a generar un informe final, integrando todas las evaluaciones que se llegaron a dar durante el examen, incluyendo la evaluación física y la evaluación psicológica. También este equipo debe trabajar en constante coordinación con organismos de seguridad como la Policía Nacional, la DIJ y las oficinas de atención de las víctimas. Deben valorarse distintos aspectos de la violencia de género y doméstica y también cada persona o cada víctima va a requerir una técnica distinta de evaluación, puesto que no todos los hechos ocurren igual ni tienen los mismos antecedentes. Es común que las víctimas de violencia de género y doméstica, son personas que viven en un mundo difícil. Usualmente son personas de bajos recursos, usualmente. Esto no quiere decir que no se dé la violencia doméstica y de género en otros estratos sociales, ¿ok? Pero se asocia más a un mundo difícil, lleno de ansiedad y miedos. Y esto se traduce en que la persona no sabe qué hacer.
Incluso hay violencia en estratos más altos donde la persona simplemente por la dignidad o la figura que genera su apellido o su entorno, tampoco se atreven a hacer las denuncias. Y esto entonces se convierte en el mayor obstáculo de la investigación de este tipo de delitos. La relación doméstica va a ser un factor modulador y amplificador que va a requerir la evaluación forense de todos los protagonistas, ya sea todas las víctimas, todos los agresores. El equipo forense no actúa de forma autónoma, ¿ok? Cada perito va a realizar una evaluación, una valoración, una toma de decisiones y entonces van a actuar como instructores del caso, es decir, van a orientar la investigación. Hay dos formas en que la investigación pericial de este tipo de delitos se va a dar, de acuerdo a la situación de la víctima. Es decir, voy a tener dos tipos de víctimas. Las víctimas que, por la condición o por las consecuencias del hecho, van a requerir manejo hospitalario, es decir, que van a ir directo al hospital, y aquellas personas que voluntariamente, dejando el miedo y los tabúes de lado, acuden a presentar las denuncias. En aquellos casos donde se da la atención hospitalaria, debe ser evaluado primeramente por el médico de cuarto de urgencias. Durante la admisión deben valorarse las lesiones graves y cualquier tipo de agresión sexual. Este médico de turno debe llenar un formato específico que ya existe y debe notificar del caso a las autoridades correspondientes. De ser necesario y es obligatorio, el médico forense, por medio de una solicitud o de un oficio, debe acudir al hospital o al centro hospitalario, centro de salud, policlínica, hospital, usualmente los hospitales, generar un cuestionario inicial, preferiblemente al médico que atendió el caso, esto para evitar la revictimización. Debe obtener muestras necesarias, ejemplo, el kit de asalto sexual. Debe iniciar la cadena de custodia que asegure la seguridad de las muestras tomadas y de la información recabada. Y además, si la víctima tiene un estado de salud estable, practicar una exploración clínica forense inicial en el centro hospitalario. Recuerden que hay lesiones que desaparecen con el tiempo. Entre más tiempo pase de que suceda el hecho y lo evalúe el médico forense o lo evalúe el médico de turno de cuarto de urgencias, también asimismo se van a ir degradando ciertas evidencias que queden en el cuerpo. Cuando ya el médico forense habló con el médico de turno, hizo las preguntas necesarias y, de ser posible, evaluó al paciente o a la víctima, debe comunicar mediante un informe pericial la información al equipo forense para que ellos, incluyendo psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, incluso la enfermera, van a actuar en un consenso de ideas para generar la información necesaria que se va a emitir a la autoridad encargada de investigar el caso. En aquellos casos que no fueron requerida la hospitalización, la víctima puede acudir a poner la denuncia y el examen se va a hacer por medio de una cita, por medio de un oficio en la clínica médico forense. Desde el inicio, el equipo forense es el encargado de evaluar a estas víctimas. Nadie más va a intervenir en las evaluaciones. El médico forense entonces va a realizar las valoraciones de las lesiones físicas en la persona agredida y también va a solicitar la intervención o una interconsulta con los otros especialistas que estén disponibles en el lugar. Como les mencioné, cada uno emite su informe, van a analizarlo en conjunto como un equipo y van a elaborar un informe final. Hay situaciones en las que se le solicita al perito forense datos específicos.
Esto más que nada ya se trabaja en consenso con psicología o psiquiatría para determinar el riesgo de nuevos hechos, para asesorar sobre las medidas u otros aspectos susceptibles de forma multidisciplinaria y van a establecer entonces la secuencia de valoración. El siguiente punto a tratar es el maltrato físico del niño o el adolescente. El objetivo principal de la evaluación dentro de la clínica médico-forense en este tipo de casos es determinar el maltrato en menores de edad. Va a diagnosticar y documentar la existencia de lesiones compatibles con daño físico, mas esto no quiere decir que sea maltrato físico, asalto sexual y o negligencia en los cuidados. El ser negligente también es un tipo de maltrato y esto se ve más que nada en centros de salud y policlínicas, cuando las mamás llevan al niño 4 o 5 días después de iniciada una fiebre, por ejemplo, el médico está obligado a reportar esto como maltrato. ¿Okay? Recordemos que los niños tienen derecho a la atención oportuna de salud. En cuanto a la evaluación del daño físico, se va a utilizar los mismos parámetros o protocolos que se utilizan para evaluar las lesiones en los adultos, solamente que vamos a enfocar el examen a determinar si existen o no ciertas cosas, entre ellas lesiones que no correspondan con la historia referida, ya sea por el niño o por los padres, lesiones en diferentes estadios de evolución, lo que me indica un maltrato crónico, lesiones en patrón, con formas geométricas y bordes muy definidos, que también me indican que estamos ante un maltrato. Señales de correa, quemaduras en zonas específicas, etcétera, etcétera. Lesiones en áreas no habituales de trauma. Esto se conoce como zonas de castigo o áreas de castigo y son lugares anatómicos no prominentes. ¿Ok? Regiones alrededor de los ojos, alrededor de la boca, que incluya la mucosa oral, en las mejillas, las orejas, el cuello, en las extremidades y en la parte interna de las extremidades, en las regiones genitales, en los glúteos. En casos de presuntas mordeduras, los peritos indicados para evaluar a estas víctimas son los odontólogos forenses, quienes nos van a determinar si es de origen animal o de origen humano. También se toman las respectivas impresiones o muestras que van a permitir un posterior cotejo, si se tiene un molde. En cuanto al trauma térmico, es decir, las quemaduras, debemos distinguir si la quemadura fue intencional o accidental. Y para esto existen distintos protocolos y guías, como por ejemplo este que les estoy presentando, que corresponde a las características clínicas de las quemaduras de acuerdo a la intencionalidad. Esto fue editado en febrero de 2008 en el Acta Pediátrica de México. Tenemos quemaduras por escaldaduras. Las intencionales van a tener bordes nítidos, bien delimitados. No va a haber salpicaduras o van a ser escasas. Tienen forma de guante, es decir, en la manito hasta la muñeca, en forma de calcetín hasta el tobillo o en los glúteos cuando los sientan en el agua caliente. La profundidad va a ser variante, va a ser igual en el punto donde se da el mayor contacto con el calor y suelen ser bilaterales, es decir, en ambas extremidades, en ambos glúteos. En cuanto a las quemaduras por objetos calientes, las de manera intencional adoptan la forma del instrumento, tienen formas nítidas, precisas y lineales, se localizan en zonas ocultas. Esto se ve más que nada en las lesiones por quemaduras con cigarrillos, ¿okay? Son circulares y están dispuestas en ciertos lugares específicos, por ejemplo, las manos, los pies o la espalda. Y también la atención médica se da tarde. ¿Qué otras cosas sugieren que estamos ante maltrato físico? Fracturas a nivel costal posterior.
hematomas a nivel de las vísceras huecas, fracturas a nivel de la diáfisis en forma de espiral, es decir, en los brazos por torsión. Fracturas metafisiarias, esto también se da por torsión, pero también estiramiento. Ahora bien, estas fracturas también son comunes cuando los papás tienden a levantar a los niños por los brazos, ¿ok? Se da este movimiento de torsión y de estiramiento. O sea, son cosas que son sugestivas, mas no nos indican, como ya les mencioné anteriormente, que eso es maltrato. El siguiente punto a tratar son los delitos contra la libertad e integridad sexual. La libertad sexual es el derecho que tienen todas las personas para decidir libre y responsablemente, en su propia conciencia, cómo van a expresar su sexualidad. Pero esta libertad sexual está condicionada por normas jurídicas y por todos los derechos de los demás miembros de la sociedad. Recordemos que mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de la otra persona. Entonces, la conducta sexual más que nada es un concepto social y lo dicta la comunidad. En la valoración, más que nada, el objetivo principal del examen clínico forense es la comprobación y documentación del acceso carnal o el acceso sexual. Esto dependiendo si la penetración es genital, genitoral o a nivel anal. La valoración de la víctima de violación. Recordemos que no es solamente el hecho de que le hayan ocasionado daños físicos, sino también el aspecto emocional. No hay que revictimizar y se lleva el mismo protocolo que con la violencia doméstica. El perito forense va a tener acceso a la evaluación inicial de cuarto de urgencias y va a buscar respuestas a lo que no esté en el informe de cuarto de urgencias, ¿ok? Ya sea con el médico que lo atendió en primera instancia, y si ya no puede conseguir toda la información de manera escrita y verbal, entonces el médico va con la víctima y realiza las preguntas necesarias. No va a volver a preguntar cuándo le sucedió, a qué hora fue, quién fue, por qué fue. Todas estas cosas ya la víctima las debió haber contestado desde el inicio. Recordemos que la víctima va a estar en un periodo de duelo, va a estar en negación, tanto de lo que sucedió como lo que puede suceder, y va a estar lleno de ira y enojo. Las víctimas necesitan empatía y apoyo de todas las partes involucradas en la investigación. Entonces, eso es otra cosa. Va al cuarto de urgencias y el médico le pregunta de todo y evalúa toda la estructura física. El médico denuncia el hecho. Llega la policía, la DJ y todos los que tengan que llegar. Llega el policía, que está ahí mismo en el hospital. ¿Qué le sucedió? Es la segunda vez. Llega el personal de la DJ y no habla ni con el médico ni con el policía. Va con la víctima y le dice, cuénteme qué pasó. Es la tercera. Llega el personal de la fiscalía. Omite todos los otros pasos y va con la víctima y le pregunta otra vez, ¿qué le pasó? Va a la cuarta. Y todavía si se van a juicio, si viene el perito forense, ¿cuántas veces necesito preguntar qué pasó? Cuando yo tengo un protocolo de acción que ayuda a la víctima a que me ayude a mí a investigar. Y tiene que respetarse eso. O sea, hable con el otro profesional que atendió primero, trate de recabar la mayor información posible y después, cuando ya usted sienta que no puede, entonces va con la víctima y pregunta cosas específicas. El examen físico completo debe practicarse en todos los casos de asalto sexual, independientemente de cuándo sucedió. Algunas víctimas, igual que en la violencia doméstica,
no se dan cuenta, no recuerdan o no sienten que tienen lesiones internas. Y por esto es muy importante la atención en cuarto de urgencias. Puede haber zonas corporales sensibles sin lesiones en las que después van a aparecer equimosis. Y también eso es lo que nos indica que es muy importante la evaluación inicial inmediata. En un momento no había ninguna lesión visible y a posterior, dependiendo de los días que tenga de evolución, tengo equimosis en distintos colores y otras lesiones que aparecen después. Si ya el asalto ocurrió 5 días antes del examen, se utiliza el kit de asalto sexual. Si han pasado más de 5 días, ya no es necesario el uso del kit, sino que se basa el informe en el examen físico. ¿Qué voy a encontrar cuando ya no puedo usar el kit? Equimosis, heridas contundentes, puedo tomar fotografías, puedo tomar impresiones de mordeduras según sea el caso. Tengo acceso a otros tipos de herramientas que me permiten investigar y llevar a conclusiones para el informe pericial. El informe que yo emito debe ser preciso y minucioso, puesto que será una de las pruebas que apoyen con más fuerza la condición física y emocional de la víctima y la que va a ser tomada en cuenta para determinar las responsabilidades jurídicas. ¿Qué debo hacer antes del examen? Recordar que la única persona presente para realizar el examen físico completo debe ser el médico forense y el asistente, más nadie, independientemente de que sean menores de edad. Deben tomarse las precauciones de bioseguridad obligatorias para el manejo de fluidos corporales. Esto no solamente es ahora por el COVID, siempre ha existido el término de bioseguridad. Las evidencias, indicios o elementos recolectados deben iniciar la cadena de custodia y ser enviadas con prontitud al laboratorio. Hay ciertas muestras que se degradan a pesar de haber sido tomadas de la manera correcta. ¿De qué va a depender si la investigación me da resultados positivos? ¿Qué tan pronto yo evalúo a la víctima? El trabajo en equipo. Las condiciones adecuadas para el examen. Si la persona se duchó, ya sea una ducha normal o duchas vaginales en el caso de las mujeres. La documentación completa del caso, todos los oficios. También debo evaluar los antecedentes. Debo preguntar, ¿qué hizo la víctima justo después del ataque? ¿Cómo se ve la víctima? ¿Cómo está la víctima? Si sufre de alguna enfermedad, si tiene algún tipo de antecedentes ginecobstétricos, y esto también va a incluir la historia ginecobstétrica normal que le pregunta a cualquier médico en cualquier consulta por primera vez. Fecha de última menstruación, cantidad de embarazos, etcétera, etcétera. Si la persona usa o no anticonceptivos, porque dependiendo si la evaluación es 24 o 72 horas después del hecho, el médico puede ordenar medicamentos profilácticos para evitar el embarazo. Antecedentes de actividad sexual reciente. Si la persona ya había tenido relaciones sexuales previo al ataque. Antecedentes de trauma. Antecedentes de abuso de tóxicos, si usa drogas o alcohol. Los detalles del ataque. ¿Qué hizo la persona que realizó el ataque? ¿Qué hizo antes? ¿Qué hizo durante? ¿Qué hizo después? Esto nos guía hacia dónde tenemos que buscar. La interpretación correcta de los análisis entonces van a depender de ciertas cosas. El semen. El semen puede estar presente en la vagina durante horas o días, dependiendo de qué acciones tuvo la persona posterior al hecho. Y
en la región anal o en el recto por cortos periodos. Y esto también va a depender de los hábitos de la persona para ir al baño. Las cosas que la víctima puede recordar pueden no ser ciertas y producto del mismo trauma, así como también pueden tener lagunas. El examen físico va a iniciar con la exploración general de la víctima. Si viene caminando, cómo viene caminando. Si está sentada, cómo está sentada. Si está acostada, cómo está acostada. La ropa, el estado de la ropa. ¿Qué lleva puesto? ¿Está sucio? ¿Tiene algún indicio, alguna cosita que se vea a simple vista? Manchas de sangre, manchas de semen, pelos, cabellos, etcétera, etcétera. Recordar que cuando describimos la ropa, entonces debemos incluir también presencias de desgarros que pueden indicarnos signos de lucha. El examen general, igual, va a incluir un examen de la cabeza a los pies. También debemos buscar lesiones en 3 puntos importantes. El área genital, que es donde están los genitales externos, que incluye la región anorrectal y el periné. La zona paragenital, que es la parte interna de los muslos, la nalga y la parte inferior del abdomen. Y también la zona extragenital, que incluyen las mamas, el cuello, las muñecas y los tobillos. Toda lesión o todo indicio que yo encuentre en el cuerpo de la persona debe ser fotografiado y marcado en el diagrama que está en el informe de la evaluación en la clínica forense. Toda lesión en el cuello y las petequias en la zona y en los ojos también pueden estar presentes cuando la víctima sufrió algún tipo de estrangulación manual. Esto también debe anotarse. En el examen genital, entonces voy a describir todas las lesiones encontradas en el área genital con la posibilidad de cualquier evento violento o no violento. Recordemos que siempre va a haber indicios de actividad sexual. Lo que va a cambiar entonces es la fuerza que se utiliza, el objeto que se utiliza y el estado de la víctima. Hay una técnica que incluye el uso de una lámpara de luz ultravioleta llamada lámpara de Woods como parte del examen visual. Esto para encontrar otro tipo de indicios. ¿Qué técnicas? Bueno, más que nada, si es una mujer adulta, yo la acuesto boca arriba, en el cúbito dorsal, con los muslos separados y las piernas flexionadas sobre una mesa ginecológica. Es la misma posición que adoptan las mujeres cuando van al ginecólogo a hacerse un ultrasonido, a hacerse un PAP e incluso cuando van a dar a luz de manera natural. Lo único que va a cambiar es el estado emocional y mental de esta persona. Y el examen genital lo voy a hacer en 2 tiempos, que incluyen la toma de muestras, el embalaje y el inicio de la cadena de custodia y el envío al laboratorio, y el examen visual del área genital. En cuanto a los delitos sexuales relacionados a niños y adolescentes, recordemos que no siempre van a haber lesiones en las mismas zonas que un adulto. ¿Por qué? Porque pueden ser producto de tocamiento, frotes, puede haber el hecho de obligar a un niño a presenciar actividades sexuales en adultos, material pornográfico o fotografías, y encontrar también, ahora sí, lesiones cuando hay un asalto o un intento de asalto sexual. Signos sugestivos. Dificultad reciente para caminar o sentarse. Problemas somáticos crónicos. Somáticos es todo lo que nuestra mente genera en el cuerpo. Es decir, todo lo que de repente
voy a dar una charla en frente de mis compañeros del profesor y me da náuseas, me da por vomitar, me da ganas de ir al baño, me da dolor de cabeza, me mareo. Todo eso es somático. La presencia de manchas en la ropa interior, es decir, manchas anormales, tanto en la vagina como en el pene. Enfermedades de transmisión sexual en ano, boca o genitales. Dolor, hinchazón o comezón en el área genital. Un niño que ya avisa cuando quiere orinar e ir al baño, de repente pierde el control de esfínteres, se orina en las noches, por ejemplo, en la cama. Y la presencia de objetos extraños en los orificios corporales. Por darles un ejemplo, hay niñas que, de acuerdo a la ropita que les pone mamá o papá o cuidadores, al jaboncito con el que la bañan, si las limpian mucho, sobre todo cuando están recién nacidas, los padres se asustan porque piensan que tienen una infección de transmisión sexual. No. En recién nacidas es normal una secreción tipo moco y un poquito manchado de blanco en labios mayores y menores en las niñas recién nacidas. Esto se agrava cuando la mamá insiste en limpiar la zona y empeora el cuadro. Hay niñas que por distintos cambios hormonales, el panty, si es de algodón, si es sintético, el jabón que usa, etcétera, etcétera, también tienen una secreción. Pero esto no nos indica que sea abuso sexual. Son cosas que naturalmente suceden por ciertos aspectos o factores externos. Los hallazgos físicos de abuso sexual en niños y adolescentes son mínimos o nulos, y esto no solamente depende del tipo de abuso que se está dando, sino que las denuncias se presentan días, semanas o meses después. Esto más que nada porque recuerden que el victimario empieza a decir, si le dices a mamá te mato, la mato a mamá, etcétera, etcétera, esto es un secreto, los secretos no se cuentan. Esto es la importancia de la educación sexual en los niños. Enseñarles desde pequeños, incluso hay metodologías con dibujos y colores, de las zonas que nadie puede tocar, ni siquiera mamá y papá. Obviamente, entre más pequeño el niño, más difícil es diferenciar esas zonas, pero a medida que van creciendo, pues en teoría, según el desarrollo natural del infante, hay zonas que ni siquiera mamá y papá deberían tocar. Los actos con fines sexuales realizados en largos periodos de tiempo. Cuando por fin decido presentar la denuncia, cuando por fin decido hacerle caso a mis hijos, etcétera, etcétera. El abuso por vía anal, los cambios que produce en los tejidos de la región anal son variables de acuerdo al tiempo que ha pasado desde el hecho. ¿Okay? El tipo de violencia, el tipo de maniobra, si ejerzo maniobras de dilatación o utilizo lubricantes. ¿Sí? Y estas cosas también van a depender de la discrepancia anatómica entre las dos partes, entre el victimario y la víctima. El último punto que vamos a tratar habla sobre embarazo, parto y aborto. Hay muchas complicaciones durante el embarazo que son naturales y otras que son provocadas. ¿Okay? Van desde hemorragias del primer trimestre, enfermedades crónicas previas al embarazo, hasta amenazas de aborto, abortos postraumáticos, es decir, la señora se cayó, se golpeó y esto le produjo la muerte al feto. Complicaciones en el parto, ya sea la muerte neonatal o la muerte materna, por distintos factores, y está el aborto. ¿Cómo diagnostico el embarazo? Recordemos un poquito nuestras clases de ciencias o de biología en el colegio. El embarazo inicia con la fecundación, que es cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, las células sexuales femeninas y masculinas, lo que va a resultar en la formación de un huevo o cigoto, el cual va a viajar por la trompa uterina femenina hasta implantarse en el útero. Este sería el proceso natural. Cuando ya está implantado en el útero, empieza a desarrollarse, a diferenciarse y a organizarse hasta formar
un embrión y un feto. Existe otro tipo de embarazos y son aquellos que se dan por fecundaciones in vitro o extracorpóreas, fuera del cuerpo. Y se da más que nada por inseminación en laboratorio y luego este cigoto se deposita o se implanta en el útero de la mujer. Este huevo o cigoto se va a llamar embrión hasta la 8ª semana del embarazo. Luego, entre la 8ª, o sea, después del 3er mes de gestación, va a recibir el nombre de feto, hasta que por fin nazca, ya sea por parto natural o por cesárea. El embarazo comprende el tiempo entre la fecundación y el parto. En el ser humano dura entre 273 a 281 días, 40 semanas o 9 meses lunares. ¿Qué elementos médicos yo voy a utilizar para decir que esta persona está embarazada? Voy a utilizar elementos clínicos y elementos de laboratorio. Todos los datos clínicos van a incluir signos de probabilidad, de certeza, es decir, una persona ya después de los 3-4 meses, dependiendo de su contextura física, se le puede notar el agranamiento del abdomen. ¿Okay? Signos de probabilidad: náuseas matutinas, vómitos, pérdida o ganancia de peso, etcétera, etcétera. También hay entidades de investigación judicial que van a pedirle al médico forense que determine si esta mujer tuvo un parto reciente. Y esto ya se va a evaluar mediante un examen ginecológico, determinando la presencia de ciertas cosas, entre ellas la dilatación del cuello uterino o del introito vaginal, cualquier signo de desgarro o de sutura, el aumento del tamaño del útero, la presencia de loquios. Loquios es el sangrado normal que tiene una mujer posterior al parto. ¿Okay? Y algo característico, pues estrías gravídicas en la piel del abdomen. Las estrías aparecen en cualquier lugar, pero las estrías gravídicas se dan más que nada a nivel umbilical y a nivel de bajo vientre. También existen exámenes de laboratorio en orina, en sangre y la específica de la hormona del embarazo, pruebas anatomopatológicas que ya son estudios mediante análisis microscópicos a cualquier material obtenido mediante un legraje o curetaje de la cavidad uterina. ¿Cuándo va a ser positivo este examen? Cuando se encuentra por microscopio partes de la placenta. El aborto proviene del latín abortus y se utiliza más que nada para describir la interrupción de un proceso o actividad, y en medicina se refiere a la interrupción del embarazo. Existen diferencias claras entre las definiciones médicas y legales del aborto, las cuales vamos a ver. Médicamente, el aborto es la terminación del embarazo por cualquier medio antes de que el feto esté lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del útero, antes de que sea viable. Y la definición legal es que el aborto es la muerte del producto de la concepción por interrupción violenta del proceso de desarrollo en cualquier momento del embarazo. Ahora bien, existen distintos tipos de abortos y vamos a centrarnos en los tipos de aborto que representan motivo de investigación. Está el aborto ciertamente provocado, que es cuando la misma madre o la misma mujer da la información de que se provocó el aborto, o si está falleciendo, el familiar indica que tuvo un aborto, y cuando hay evidencia de trauma o cuerpos extraños en el área genital. Está el aborto probablemente provocado, que es cuando la mujer tiene signos de aborto acompañados de infección, y que la mujer afirme que se trata de un embarazo no planificado. Está el aborto posiblemente provocado, cuando solamente presenta una de las características que he mencionado anteriormente. Y también está el aborto espontáneo, que no presenta ninguno de los hallazgos,
discrepantes relacionados al aborto y al embarazo. La mujer afirma que ella planificó y deseó ese producto. El aborto espontáneo ocurre de forma natural sin que la mujer o cualquier otra tercera persona intervenga y se da en aproximadamente el 15% de los embarazos, sobre todo en los primeros 3 meses. ¿En qué se va a basar el peritaje médico forense? Más que nada, examinar la escena, examinar a la mujer sospechosa y examinar al feto teniendo especial cuidado en la determinación de la edad gestacional del feto. El medio empleado. Es difícil demostrar con qué provocaron el aborto. Lo más que se puede identificar son marcas de instrumentación quirúrgica, ya sea pinza de aro, objetos punzantes, sobre todo cuando ese objeto también ocasiona una herida cortopunzante a nivel del útero, y las curetas. El diagnóstico de muerte, más que nada, la interrogante principal que le indican al médico forense responder es si el producto nació vivo o ya estaba muerto al momento de nacer. Y para esto también existen protocolos que nos ayudan a determinar si el niño respiró al nacer o si ya venía muerto. El diagnóstico del aborto provocado implica que la mujer debe tener un embarazo no deseado, implica la acción de terceras personas de manera clandestina e implica que el lugar donde se va a provocar el aborto no garantiza la prevención de complicaciones, entre ellas, de repente, la perforación del útero o las hemorragias postparto. Esto entonces va a desencadenar los altos índices de morbi-mortalidad en las mujeres en etapa reproductiva. Además que esto va a traer serias repercusiones psicológicas, sanitarias, sociales y económicas. Somos poquitos, pero ¿alguien tiene alguna duda? Lo que les he tratado de plasmar es la parte médico-forense, para dejarles a ustedes la parte legal relacionada al tema. ¿Ok? Y de eso trata el taller que van a desarrollar.